Hay dos puntitos que me faltó de la primera parte y las completo rápidamente. Hablando de la profundidad, que es una de las características de la antropología sanjuanista, el santo tiene, entre varias alusiones, porque hay otras que no usan esa palabra, pero se refiere a eso, pero hay otras dos explícitas, cuando habla del más profundo centro. ¿Ya? Refiriéndose a la llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Y no solamente el verso, el más profundo centro, sino el comentario que hace el santo, aprovecha para hablar esas profundidades del corazón humano. Como les decía al inicio, iremos descubriendo una imagen no superficial del ser humano, sino con una riqueza interior abundante. Y otro detalle aparece también en la llama de amor viva, en la tercera canción, cuando habla de las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego. Y se refiere justamente a la persona cuando no le alumbran los atributos de Dios o está ciega por sus apetitos desordenados. Eso lo hablaremos más adelante. Pero me interesa resaltar que el santo presenta ese corazón humano con profundas cavernas, indicando esa inmensidad interior que nos hace recordar, obviamente, a las 7 moradas del castillo interior de Santa Teresa. De manera que ya en su momento, pues hablaremos de estos dos puntitos. Completo esta primera introducción con un texto que si ya lograron bajar el material guía, lo tienen en la página 2. Es un texto del Cántico Espiritual, la canción 39, número 7, donde el santo está terminando de comentar las 40 canciones y hace una especie de exclamación que nos viene muy bien a nosotros para este curso de antropología. Dice el santo: oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas. Ya solo aquí aparece la visión positiva, que hemos sido criados para algo grande. Por eso es importante que el Espíritu Santo vaya desarrollando en nosotros esas capacidades interiores, o almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas. Es nuestra vocación. Prácticamente a nivel bíblico y a nivel sanjuanista, podríamos decir que todos somos un proyecto de humanización. Hemos sido creados personas humanas, pero llamadas a desarrollarse, cada uno con sus propias características, más allá de la distinción de varón y mujer, cada uno en su propia realidad. Pero es vocación. Por eso la mayor frustración, podríamos decir, es no llegar a la plenitud a la que Dios me ha pensado, porque me hizo muy bueno y muy hermoso y me redimió y me mandó el Espíritu Santo para que yo pudiera parecerme nada menos que a Cristo resucitado. Imagínense la meta que nos pone el Señor, pero no, que no depende de nosotros, de nuestro esfuerzo. Es el Espíritu Santo que me puede llegar a mí a ser santo. Y santo para San Juan de la Cruz es hermoso como Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo. Entonces dice Juan de la Cruz: oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? En el cántico espiritual, el alma enamorada dice que no se va a detener, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras, porque nosotros tendemos a detenernos en el camino de la subida del Monte Carmelo y nos entretenemos
con cositas que a veces pueden ser incluso espirituales o religiosas más bien, y nos impedimos de llegar a la plenitud. ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos. Me hace recordar a la Santa Madre que justamente en el castillo interior habla de las almas ciegas, sordas, paralíticas, para indicar cómo la misma persona se va deteniendo, esclavizando, volviéndose tullida. Dice el santo, para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria humana, os quedáis miserables y bajos, de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. Este es un concepto muy importante en la antropología sanjuanista. El santo está convencido que Dios nos creó no solamente bellos y buenos, sino para algo grande, todos, absolutamente. De ahí vienen todos los problemas, si quieren, que pasamos luego a nivel psicológico, de la baja autoestima y, y una serie de limitaciones que nos vamos atrofiando. Pero el Señor nos ha hecho para ser grandes porque nos hizo a la imagen de Jesucristo. Y con Cristo resucitado tenemos ya con el don del Espíritu Santo la posibilidad de ir desarrollando esa capacidad. No es otra cosa que el lenguaje de la santidad en clave sanjuanista, lo que estoy hablando. O sea que la persona, según San Juan de la Cruz, es la persona que nació buena y hermosa de las manos del Creador, se desordenó por el pecado, pero a partir de la Pascua de Cristo y el don del Espíritu Santo, puede ser reconstruida, salvada, embellecida, santificada. Y a través de esa persona se convierte a su vez en fuente de bendición, de santificación para los demás, porque aprende a ver con otros ojos, aprende a ver la profundidad y hermosura de las otras personas en la familia, en la comunidad, en la sociedad, sobre todo en los más pobres, que aparecen, como diría la Madre Teresa de Calcuta, con un rostro desfigurado por la miseria, por la situación del dolor, etcétera, pero no pierden, como veremos a continuación, su belleza, su hermosura, su profundidad y su dignidad. Esto sería el texto de Cántico B 39:7. Un texto básico que a mí me fascinó desde el primer momento, nada menos que de Juan Pablo II, cuando visitó el Teresianum de Roma. El Teresianum es la facultad pontificia de los carmelitas en Roma. Él llegó en 1979 y dijo lo siguiente, es monumental. Dice Juan Pablo II, pienso que para comprender la dignidad del ser humano, las posibilidades de la persona humana, es necesario pasar al menos una vez por la teología sanjuanista, casi como hablando de ustedes y de mi persona, ¿eh? Que están pasando por una vez, por lo menos, por la antropología sanjuanista, para comprender, dice Juan Pablo II, la dignidad del ser humano y sus posibilidades. Pasar por la dimensión humana que nos descubre la doctrina de San Juan de la Cruz. Entonces se sabe lo que quiere decir persona. Luego, uno no puede olvidarse de su dignidad. Es fantástico y majestuoso y que lo diga el grande
Juan Pablo II el Grande, que hay que pasar por lo menos una vez por la teología sanjuanista, por la antropología sanjuanista, y que ya después del recorrido que hagamos en este primer módulo, uno queda fascinado por el proyecto persona humana querida por Dios y empezaremos a valorar nuestra propia dignidad y la de los demás. Saben que uno de los grandes problemas que tenemos ahora es justamente la baja autoestima en las familias, en las comunidades, en los grupos, etcétera, a raíz de tanta problemática, a veces personal, de la propia historia, a través de la convivencia, hay que decirlo también, a través de las injusticias de varios regímenes en nuestros países que han humillado y aplastado al ser humano, sofocando su libertad, la libertad de pensamiento, de expresión, etcétera, etcétera. Y tantas otras violaciones a los derechos humanos en nuestros países. Todo eso nos influye, ¿no? Y al final resultan ser los místicos, por eso me encanta el título que le pusieron en Estepe Virtual, Antropología y Mística Cristiana. Curiosamente va a ser la mística cristiana, los místicos del Carmelo en particular, los que nos van a ayudar a recuperar nuestra dignidad, a valorarla, que no la hemos perdido, pero de tanto pisoteo que hemos recibido, llegamos a perder de vista nuestra dignidad. A mí me gusta contar algunas experiencias y les puedo contar que he visitado varias cárceles en varios países y en una de esas cárceles eh, hice una dinámica sobre este tema de la dignidad humana y al final le preguntamos a las privadas de libertad qué han aprendido para saber que todo eso que había explicado yo, ¿verdad? A ver qué resonancias había. Y fue impresionante que estas mujeres privadas de libertad empezaban a levantar la mano y decían con mucha sencillez, yo he aprendido que soy hermosa, yo he aprendido que tengo dignidad, yo he aprendido que soy bueno. Y empiezan a decirle con pequeñas frases, prácticamente habían captado perfectamente el mensaje bíblico y la antropología sanjuanista, teresiana, la antropología carmelitana. Es decir, la promoción de la espiritualidad, la pastoral de la espiritualidad, y espero que la mayoría de ustedes sean catequistas, promotores de la espiritualidad en sus lugares, sean los primeros convencidos de que a ustedes les está sirviendo, a nosotros. Entre más hablamos de esto, más nos convencemos de mi belleza, de mi hermosura, de mi profundidad y de mi dignidad. Y eso me permite ver a los otros a como el Señor me mira. Este es el problema de fondo de las ideologías que reinan en nuestros países. Como no tienen esa visión de fe, pues miran a los otros como sus esclavos, como animales, como objetos de su propiedad y no valoran la dignidad, belleza, profundidad, hermosura de cada ser humano. Y me permito ampliar un poquito el horizonte. Esto nos va a ayudar también a ver la creación de Dios, la parte ecológica, a como la mira el Señor y como la mira San Juan de la Cruz. Ya verán ustedes que al terminar este curso, que es de antropología, el santo termina viendo no solo al ser humano de una manera positiva, sino también la creación. En el cántico espiritual, el alma le pregunta a las criaturas si han visto a su amado y las criaturas le contestan que sí pasó por ahí y las vistió de su gracia y hermosura. Esa manera de ver la creación es fruto de la fe, es fruto de la fe. Por eso el Papa Francisco ha sacado la encíclica Laudato Si, que es fruto
de la fe bíblica, de la fe de la iglesia, para decirles cómo están unidas la antropología, la teología, la ecología, la psicología, la sociología, todo. Es otra manera de ver la vida y siempre en clave positiva y de esperanza.